El metro de la Ciudad de México ha sido el escenario de muchísimas leyendas y apariciones que hasta el día de hoy siguen conmocionando a sus habitantes. Una de sus estaciones más célebres es la terminal aérea, en donde se rumora que se aparece el espíritu de una pequeña por las noches, normalmente cuando alguien va caminando solo por sus pasillos desiertos. Quienes la han visto siempre cuentan la misma historia. Al principio, la niña se les acerca para pedirle que le ayuden a atarse los cordones de sus zapatos. Cuando se agacha para amarrárselos, sienten un escalofrío al darse cuenta que le faltan las piernas. Se dice que las perdió al ser arrollada por un tren cuando una persona la empujó para que cayera a las vías con malas intenciones, en donde murió totalmente desangrada. En otras ocasiones, la niña lo que les pide es que jueguen con ella, no importa la respuesta, ella siempre termina arrojando su muñeca a las vías y cuando la persona la va a buscar, se encuentra con una cabeza cercenada. Siempre, antes de entrar a cualquier lugar, lograba percibir la fuerza de alguien en el interior de este. Era como un poder que había heredado de mi abuela. En mi casa siempre habían 3 entidades, mi hermano, mi madre y mi perro. Razón por la cual me encontraba tranquila con que no pasaría nada malo si entraba. Cierto día, en la escuela, una de mis mejores amigas llegó totalmente asustada. Todos le preguntaron qué había pasado, pero ella solo atinó a decir: quisiera hablar en privado con ella, mientras me sujetaba del brazo. Recuerdo que me mostró su brazo lleno de moretones y arañazos. Me explicó que sus padres no estaban nunca en casa y que no tenía ningún hermano o hermana. Tampoco tenía mascotas, que lo único que recordaba antes de tener eso era que se iba a dormir y luego encontraba su brazo de esa forma. No parecía tener mucho sentido para ella. Así que me pidió que por favor fuera a su casa para obtener razones concretas. Como era una de las personas más cercanas a ella, acepté su propuesta. Iría a su casa para ponerle fin a esto. Me sentía confiada, pues tenía ese extraño don que me acompañaba. Ya sentía la presencia de mi amiga desde hace muchos años más. No me sería difícil reconocerla. Al fin, quedamos para el día siguiente. Al llegar el día, me preparé para ir a su casa. Ya estando ahí, me dispuse a analizar toda la casa por fuera. Podía claramente percibir la presencia de mi compañera, que se supone siempre estaba sola. Y digo esto porque dentro de su vivienda parecía encontrarse alguien más, alguien que no era un humano y que parecía no pertenecer a nuestro mundo. Me sentía asqueada y al mismo tiempo asustada, temiendo por mi amiga, pero no sabía qué hacer. Si le contaba a alguien, quedaría como una loca y muy pronto comprendí que era algo diabólico y que la dañaría sin piedad. No tenía oportunidades de hacer algo útil. Esa presencia era algo que no alcanzaba a describir. Se podía sentir que estaba tan lleno de ira y de rabia que podía herir sin piedad si así lo deseara. Me dispuse a entrar y rápidamente en mis hombros recayó un gran peso, como si alguien estuviera jalándome o simplemente estuviera encima de mí. Un frío recorrió mi cuerpo, no podía creerlo, me sentía tan asustada y a la vez intrigada, hasta que un grito desgarrador recorrió toda la casa. Era un chillido tan insoportable que alcanzaba a herirme los oídos. Al levantar la cabeza, vi a esa presencia. Era un ser tan grotesco y situado enfrente de mi amiga. La cara de horror en su rostro daba a entender que era el fin, que esta criatura estaba ahí para acabar con ella, así que cobardemente escapé. Recuerdo que un día después, en un titular de un periódico, había leído una noticia que decía: chica de 16 años muere cruelmente asesinada. La policía no ha encontrado a algún asesino. A pesar de que han pasado muchos años, aún vivo con el miedo de que mi amiga o esa horrible criatura vengan por mí cuando me encuentre completamente sola. Me acababa de mudar a una casa antigua. Una noche, un fuerte estruendo me sobresaltó. Había una tormenta y la ventana se había abierto por el aire. Presioné el interruptor de la luz, pero no encendió. Me levanté rápidamente y con la palma de mi mano empecé a caminar en busca de mi madre. Atemorizada, un relámpago iluminó la estancia y vi a un niño frente a mí y detrás estaba mi madre.
Sin pensarlo, salimos de la casa. Al amanecer regresamos, todo estaba en orden, a excepción de la ventana de mi habitación, en donde había un mechón de cabello, y la palabra afuera estaba grabada en el cristal. Luego de eso, nos mudamos. Al paso del tiempo, me encontraba en mi colegio cuando una profesora nos dio un periódico viejo. Recuerdo que se me heló la sangre cuando en una de las portadas vi al mismo niño de aquella noche. Aparece muerto un menor en extrañas circunstancias. Una tarde una pareja regresaba de un largo viaje cuando a lo lejos vio a una mujer en medio de la carretera haciendo señas para que se detuviera. La mujer le dijo a su esposo que disminuyera la velocidad y averiguaran qué quería decirles. En cuanto se acercaron notaron que la mujer tenía cortadas y moretones en la cara, así como en gran parte de los brazos. Pues ella les contó que había tenido un accidente automovilístico y que su esposo e hijo seguían dentro del auto. Agregó que su esposo parecía estar muerto, pero su hijo aún daba señales de vida. El hombre aceptó ayudarla. Cuando llegó al lugar notó que parecían haber 2 cuerpos en los asientos delanteros, pero no le tomó atención y rápidamente sacó al bebé del asiento trasero para dárselo a su madre. Cuando regresó a su propio vehículo, no pudo hallar a aquella mujer, así que le preguntó a su esposa en dónde había ido. Sorprendida, su esposa le respondió que la mujer corrió detrás de él hacia el lugar del accidente. El hombre regresó al automóvil accidentado y se dio cuenta que el piloto y el copiloto estaban muertos y uno de ellos era sin dudas la mujer que pedía ayuda. Un día, el chofer de un manicomio tenía que trasladar a unos pacientes del hospital en donde les estaban haciendo unos exámenes hacia el manicomio local. Todo iba bien hasta que uno de los neumáticos se pinchó. Bajó a pedir ayuda a una estación cercana para que fuera más fácil y rápido arreglar el autobús. Cuando llegó al bus, se llevó la peor sorpresa, pues resulta que los locos habían escapado. Así que se puso a pensar en qué decir, cuando en el camino se le ocurrió algo cruel. Paró el autobús en una parada para pasajeros. Con la mente fría abrió las puertas y la gente comenzó a subir sin saber el destino que tendría su viaje. Al llegar les dijo que venían en muy mal estado y que gritaban incoherencias, que había que encerrarlos sí o sí. Luego de un tiempo, los enfermeros del manicomio se dieron cuenta del error que habían cometido, así que decidieron liberar a las personas, pero algunas ya estaban locas. Algunos de los reales pacientes fueron encontrados y los volvieron a encerrar, otros fueron hallados muertos. Y hay otros que aún estamos libres. Estaba sola en casa, cuando de repente en las noticias empiezan a hablar de un asesino serial que se acababa de escapar de la cárcel. Miré para afuera de mi casa mediante las puertas deslizables de mi patio y me di cuenta de que hay un hombre ahí parado, que además comienza a sonreírme de una manera demasiado extraña. Este sujeto comparte las mismas características que el asesino descrito en la televisión. Dejé de mirarlo para tomar mi celular rápidamente y llamar al 911. Para cuando levanté la mirada, me di cuenta de que estaba más cerca. Es entonces cuando suelto el celular y entro en estado de shock. No hay huellas en la nieve, es su reflejo en el vidrio, lo que mis ojos observan, pues el hombre está detrás de mí. Había una vez un matrimonio que tenía 2 hijos, uno de 18 y otro de 2 años. Eran una familia muy especial porque eran demasiado buenos y demasiado unidos. Cuando llegó Nochevieja, el matrimonio se fue a cenar y el niño mayor se quedó con el pequeño. Los amigos del niño mayor lo llamaron diciéndole que habían hecho una fiesta y que fuera. El niño se negó y les dijo que no, ya que estaba cuidando de su hermano. A los pocos minutos lo volvieron a llamar y el niño otra vez les volvió a decir que no. Luego de varios minutos, sus amigos volvieron a llamarle con una idea. Le dijeron que cuando el pequeño se pusiera a llorar, él sacaría la mano de la cuna, el perro se la lamería y no lloraría. Eso hizo y se fue con sus amigos. Luego de 4 horas, los padres llegaron a la casa, la vieron llena de sangre y subieron a la habitación. Sin embargo, encontraron al niño sin cabeza y al perro ahorcado. Debajo de la cama, escrito con sangre, estaban las palabras: los fantasmas, las brujas y demonios también sabemos celebrar la Navidad. Era un 24 de diciembre, un pequeño llamado Mario estaba obsesionado con Santa Claus y los regalos. Después de cenar, comer el postre y brindar, los padres decidieron llevarlo a dormir a su habitación. Como él era el mayor, lo dejaron solo y se llevaron a su hermano más pequeño a dormir con ellos.
Esa noche, Mario se despertó a las 4 de la mañana mientras su hermanito y sus padres seguían durmiendo. Emocionado, bajó a buscar sus regalos para abrirlos, corrió por el pasillo y llegó a la sala, pero al ver bajo su árbol no encontró absolutamente nada. ¿Será que Santa se ha olvidado de mí?, preguntó a sí mismo. Entonces una voz en el pasillo le respondió: No, pequeño, no me he olvidado de ti. El niño estaba entusiasmado, pero al llegar al pasillo no pudo evitar el grito de horror. Sus padres y su pequeño hermanito aparecieron degollados. En ese momento el niño rompió a llorar y una mano se posó sobre su hombro. Se trataba de un hombre vestido de Santa Claus lleno de sangre, mientras le decía: No te preocupes, amiguito, pronto estarás con ellos. Hace algún tiempo, un hombre solía tener la casa llena de espejos. Él era narcisista y le encantaba cuidar de su imagen. Su habitación tenía espejos en cada pared y le resultaba un poco extraño dormir con todos esos reflejos en la oscuridad, pero al final se acostumbró. Una noche, durante una tempestad, en ocasiones los relámpagos iluminaban la casa como si fuese de día. Él no sabe si fue su imaginación alterada por el cansancio, pero jura que durante un relámpago pudo ver miles de rostros pálidos con hoyos negros y vacíos en lugar de ojos, observándolo desde los espejos. Al día siguiente, el hombre tomó todos los espejos que encontró y los guardó en el sótano. Duraron ahí varios meses hasta que un día se arregló para una fiesta y realmente necesitaba ver su reflejo. Así que decidió ir hasta el sótano y tomar un pequeño espejo de mano. Ahí encontró una nota adherida al vidrio. Esta nota no se limitaba a decir: Por favor, regresa los espejos a su lugar. Nos encanta verte dormir. Mi hija siempre ha estado fascinada con todo lo relacionado con el océano, en especial con las sirenas. Además, era una nadadora excelente, muchísimo mejor que su padre o que yo misma. Mamá, cuenta cuánto tiempo puedo estar bajo el agua. Lo repetía siempre como su juego preferido. Un día vino corriendo con una sonrisa enorme. Mamá, las sirenas me han enseñado a mantener la respiración bajo el agua para jugar con ellas. Pensé que había conseguido un nuevo récord, así que me llevó al lago que hay detrás de casa. Tan pronto como se sumergió, encendí el reloj, y tras 1 minuto y 15 segundos, el agua aún estaba en calma. No dudé en tirarme al lago para buscarla. Ya han pasado 2 semanas desde entonces. El equipo de buceo de rescate ha hecho ya 3 búsquedas y aún no han encontrado nada. Una mujer recibió la noticia de que estaba embarazada. Sin embargo, se trataba de un embarazo de alto riesgo, por lo que tendría que ser muy cuidadosa para preservar la vida del bebé. Como sabemos, toda situación tiene un límite y terminó sufriendo un aborto. Este suceso la afectó profundamente. Aún así, continuó con su vida y después de varios años, finalmente volvió a quedar embarazada. Por suerte, el embarazo concluyó de manera satisfactoria y tuvo una preciosa niña que se convirtió en su adoración. Durante el crecimiento de la niña, nunca le habló del bebé que había perdido, hasta que un día la pequeña se acercó a su madre con gesto serio y le preguntó: «Mamá, tuviste un hijo antes de tenerme a mí, ¿verdad?». Desconcertada, se apresuró a responderle: «¿Pero quién te ha dicho eso?». La mujer sintió un escalofrío cuando la pequeña le respondió: «No fue nadie, mamá, solo que esa vez no pude llegar porque aún no estaba lista».